grado de aprendizaje de todos, ¿eh? Desde los maestros, los padres de familia, los alumnos, nosotros como autoridades que nos tocó jugar un rol de acompañamiento, también necesariamente nos tuvimos que meter a nuevas formas de trabajo. Así es, Gabriel. Pues déjame presentarte primero, que nosotros ya traíamos conversación aquí en lo que veíamos cómo nos conectábamos y demás, pero quiero agradecerte y darle la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando y sobre todo agradecerle también a la Conducef y a la Asociación de Bancos de México, que un año más me ha invitado a este evento de la Semana Nacional de Educación Financiera, un evento clave para poder empezar a transformar este elemento de educación tan importante para nuestra sociedad y para las familias, incluso para los niños. Quiero presentar también, bueno, mi nombre es Valeria Arellano y soy creadora de Afortunadamente, soy emprendedora. Yo ya conocía la Semana de Educación Financiera desde que estaba estudiando y después como subdirectora de Educación Financiera en Bancomer, cuando estaba trabajando ahora BBVA. Y ahora estoy como emprendedora participando en esta semana con muchísimo agradecimiento por el apoyo y por el impulso a estas iniciativas por parte de la Conducef. Y he querido invitar al licenciado Gabriel Espinosa, que es delegado de la Secretaría de Educación de Guanajuato en la región suroeste. Tiene a cargo al menos 1,600 escuelas. No sé si ya son más, Gabriel. 1614, Valeria. Nada más, nada más. Al corte de hoy. Al corte de hoy, el día de hoy. La verdad es un honor poder contar con esta compañía. Quiero contarles también un poquito la historia bueno, hasta dónde llegó pues, hacer una relación de equipo, porque realmente es lo que hemos estado haciendo, un gran equipo, y todo en bien de los niños, ¿no? Yo soy, yo soy emprendedora y salí del banco convencida de que es una necesidad urgente en las familias la educación financiera. Pero no es chamba de los bancos, no es negocio de los bancos, no es trabajo de los bancos. Muchos bancos están ahorita aportando sus recursos para extender la educación financiera, pero creo que también necesita haber iniciativa por parte del Frente Civil, ¿no? En apoyar estas iniciativas de educación financiera. Entonces, pues sin compromisos, como todavía no tenía compromisos de dependientes económicos ni deudas, decidí dejar el banco para poder dedicarme de lleno a la educación financiera y fue así como creé la primera herramienta que se llama Afortunadamente, que es una herramienta lúdica, y a través del juego las personas, los niños, van desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes financieras. Yo estudié educación, luego una maestría en ciencias de la familia y luego una maestría en economía y negocios. Y desde entonces empecé a estudiar de manera académica, con rigor académico, cómo enseñar finanzas, con qué metodología, con qué principios, qué contenido hay que transmitir, de qué manera, ¿no? Para tanto que sea efectivo el aprendizaje, como que el contenido sea suficiente para, para poder tener una vida más próspera y ayudar a las familias a mejorar su calidad de vida. Y bueno, pues ahí voy a contar un poco cómo apareció la sinergia con la Secretaría de Educación, que fue al mismo tiempo que el apoyo de la Conducef. Yo inicié en enero de 2018 este emprendimiento y entré a un concurso por ahí de marzo en la Universidad Anáhuac. Me invitaron a participar en un concurso en Canadá. Y yo dije, pues sí, yo aprendí en el banco que era bueno meter a concurso pues los programas porque es una manera de evaluarlos, ¿no? De que los evalúen y de que los mejoremos. Pues eran 3 rondas. La primera ronda, en mayo, nos llegó la noticia que ganamos primer lugar. Pasamos a la segunda ronda, más o menos como en junio, nos avisaron que pasamos en primer lugar también la segunda ronda, y que para que ganáramos la final tenía que demostrar
que era capaz, esto como independiente, de tener difusión masiva, producción masiva y distribución masiva, que eso necesitaba demostrar para poder ganar la final, que ya era en Montreal. Entonces, tal cual, yo tomé mi cuenta de Facebook y puse, estoy feliz porque pasé a la final, pero tengo un reto que no tengo idea de cómo manejar, además de que en ese momento, quienes sepan mi historia, yo no tenía dinero, yo ya había pedido empleo porque no tenía dinero, ya se me había acabado el dinero, había cometido algunos errores en la inversión, entonces ya había tenido mi entrevista de trabajo un día antes y al día siguiente me llegó esta noticia y dije, ¿qué hago? ¿Lo sigo intentando o me regreso a trabajar? Entonces, pues me llegó esta noticia y lo puse en Facebook y así fue como, la verdad, el tema de la conducción fue el conocido de el hijo del conocido de un conocido que trabaja creo que en una casa de bolsa, me dijo, Valeria, está la Semana Nacional de Educación Financiera, ¿podría servirte? Y yo, claro, es un súper evento. Te paso el contacto de alguien que te puede ayudar a estar, y eso sería difusión masiva. Entonces, mando el contacto, mando el correo, y, y me mandan los precios para participar en la Semana de Educación Financiera. Yo no tenía dinero, entonces pues son precios de patrocinio altos, y les digo, bueno, aunque sea puedo comprar una huellita de esas que ponen en el piso, es que necesito, y bueno, la persona que me atendió dijo, qué raro, o sea, una huellita no te sirve para nada. Y le digo, es que sí, es que estoy en una competencia y me están diciendo que para ganar tengo que demostrar que tengo capacidad de difusión masiva. Entonces me dicen, pero ¿cómo? ¿De qué banco? No, no, estoy emprendiendo yo sola. ¿Cómo que sola? ¿Y cómo que estás en una competencia? ¿Y cómo que vas en primer lugar? No, 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 no. Te tenemos que apoyar. Y entonces desde ahí agradezco con todo mi corazón, la verdad, el apoyo de la Conducef por impulsar estas iniciativas de educación financiera. Entonces ahí fue cuando empecé a recibir su apoyo y hemos estado participando estos 3 años en este gran evento. Al mismo tiempo, el conocido del conocido me dijo, yo conozco al delegado de educación, a un delegado de educación en Guanajuato, y pues puede interesarle conocer acerca de tu proyecto. Entonces, pues también me pasó el contacto y yo le escribí a todos, ¿no? Pero yo creo que definitivamente cuando las sinergias se dan es cuando las personas están en sintonía y realmente quieren aportar para mejorar eh, algo de la sociedad, ¿no? Así fue como conocí al licenciado Gabriel, ¿no? Mandé un mensaje, no me acuerdo ni qué dije, estoy en un concurso, no sé qué habré dicho, y pues no sé si decir incluso, bueno, me aceptó la reunión y presenté el proyecto de afortunadamente como un proyecto que podría ayudar a pues, la educación en Guanajuato y la educación de los niños. Licenciado, no sé si quiera decir algo hasta aquí. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Yo quiero también agradecer a Conducef y a la Asociación de Bancos de México la oportunidad de platicar y por supuesto a Valeria Arellano, que sí, me parece muy, muy ilustrativo el cómo platicas que nos conocimos y cómo inicia una idea pareciera pequeña, pero que ha ido creciendo y no solo creciendo, sino recibiendo el reconocimiento de diferentes instituciones. Efectivamente, yo soy un convencido de que cuando te diviertes aprendes más y aprendes mejor. Entonces, cuando Valeria me hace la invitación a podernos sentar y conocer el material, el juego de afortunadamente, desde esta convicción dije, vale la pena conocerlo, ver de qué se trata y ver si hubiera la posibilidad de hacer algo con los niños. Yo les quiero comentar que sí, efectivamente, soy medio inquieto. Permanentemente estoy buscando como nuevas alternativas en este proceso de traer cosas y operar cosas nuevas en el tema educativo. Bien lo decía Valeria, son 1,614 escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, más de 7,500 maestros.
Entonces, cuando Valeria me presenta, me platicas de la idea, comienzo a identificar que es perfectamente aplicable al tema educativo. ¿Sí? Perfectamente aplicable. Digo, inicialmente lo que hacemos nosotros como equipo es buscar que encaje en el proceso de educación del niño. O sea, no se trata de meter como un parche mal pegado, sino más bien de revisar y decir, ¿es congruente con el proceso de formación de los niños y niñas? Y nos dimos cuenta de que sí, nosotros revisamos un perfil de egreso. El perfil de egreso en términos como cotidianos, son las características que debe de reunir el alumno cuando culmina su proceso educativo. Entonces, un primer análisis que hacemos es que nos damos cuenta que afortunadamente le va a ayudar al niño o a la niña a vivir ese proceso y acercarse a ese perfil de egreso. Entonces, efectivamente, nos sentamos, comenzamos a ver la forma del cómo sí, Valeria. Yo quiero agradecerte además que no fue recibir un material y aplicar el material, sino más bien sentarnos, ir haciendo adecuaciones, no solo metodológicas, sino en la parte de despliegue. Y hoy les quiero comentar que efectivamente me parece que en esta región, Valeria, el proyecto afortunadamente no solo es un proyecto ya muy de casa, sino que además me adelanto a platicar un poco de lo que ha pasado. Afortunadamente se ha convertido en un proceso o un programa que nos sirve para desarrollar competencias blandas en los niños y que nos están permitiendo, por ejemplo, en términos de matemáticas, donde nos ha ido muy bien, ¿sí? Que nuestros campeones de matemáticas tomen afortunadamente como un elemento de crecimiento y de preparación previa los campeones de robótica, que déjenme les presumo que nos ha tocado representar a México ya por 3 años consecutivos en torneos internacionales como campeones nacionales. Y el tema de afortunadamente se convierte en un insumo de la formación y desarrollo de competencias de los niños. Entonces, nos ha ido muy bien, Valeria. Yo quiero comentar que efectivamente, afortunadamente es un juego con un alto enfoque educativo, pero que además no solo sirve para la educación financiera, que es muy importante, sirve para que los niños mejoren su toma de decisiones, fortalezcan sus relaciones, convivan más en un esquema de respeto que mucha falta nos hace hoy en nuestro país. ¿Sí? Aprenden a convivir, a compartir, a respetar las reglas. Sí, así es de que yo te quisiera decir que efectivamente, afortunadamente, ha sido una muy buena noticia para el estado de Guanajuato. Gracias por la oportunidad. Y bueno, te agradecer también luego al Gober que nos da la posibilidad de hacer estos proyectos, de impulsar estas iniciativas. Y pues bueno, yo hasta ahí platicaría por dónde vamos entrando. Me gustaría que nos platicaras, Valeria, más el cómo se va pensando y luego, si me da la oportunidad de platicarles un poco, cómo lo fuimos yo operando, cómo lo fuimos, decimos nosotros acá en el Bajío, lo calamos. Primero lo probamos y vimos que daba resultados y luego les platico cómo nos fue. La verdad es que sí ha sido muy satisfactorio. Quienes conozcan mi historia sabrán que yo no pensaba hacer un negocio de afortunadamente. Afortunadamente es el juego. Fue una idea de vender algo en Navidad, nada más. Y un poco así fue el acercamiento que tuve con el licenciado Gabriel. Yo lo que necesitaba era algo que dijera que sí se podía implementar, no que si me fueran a comprar, que sí se fuera a implementar, que jamás pasó por mi mente. Simplemente yo llegué y le dije, es que necesito demostrar que a alguien le interesa y que podría en algún momento implementarse de manera masiva, porque quiero ganar el concurso. Esa fue mi visión, ¿no? Y efectivamente me dijo, no sé si se pueda. Bueno, sí, en primera me dijo, sí me gusta el proyecto y precisamente lo que menciona ahora, sobre todo por la parte de desarrollo personal, por la parte socioemocional, que nuevamente para quienes no conozcan el juego es una integración de las dos cosas, porque a mí me gustó así, o sea, creo que las finanzas no nada más es algo que hay que aprender fríamente, sino que es un elemento importante para nuestra existencia, para cumplir nuestras metas, para desarrollarnos socialmente y que no podemos separarlas de nuestro desarrollo como personas. Entonces, eso fue lo que le gustó en primer lugar al licenciado Gabriel, y no nada más al licenciado Gabriel. También en Montreal me dijeron precisamente eso. Tu juego es innovador, sí, por la parte de educación financiera, pero sobre todo por el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces,
es un reconocimiento además internacional y por eso he invitado al licenciado Gabriel aquí, porque yo creo que después de estos premios, ahorita fue Montreal, pero después de ese fue Estados Unidos, acá en México, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y el año pasado en Portugal ganamos la competencia de juegos educativos de negocios. Y después de todos estos premios, incluso de visitar la OCDE y tener ahí un par de citas, lo que yo sí veo es que el gran premio va a ser demostrar y llevar a, o sea, y comunicar los resultados que está teniendo la aplicación del juego en la familia, en los niños y en sus familias, ¿no? Entonces, realmente yo espero que esta conferencia sea histórica, Gabriel, que de aquí se vaya, no sé si a la OCDE o a dónde, pero que de México salga, así como ha sido reconocida la herramienta, que sean reconocidos y difundidos los resultados que hemos tenido en los niños, en los alumnos y en sus familias. Y la verdad, bueno, en ese momento, como que un poco continuando la historia, me dijo, sí, sí me interesa, si quieres te apoyo con una carta en donde digo que estoy interesado, o sea, que lo veo factible, efectivamente, y que tengo a cargo más o menos 200,000 alumnos, ¿no, Gabriel? Bueno, en ese entonces 200,000 alumnos. Entonces yo me fui muy feliz así a mi concurso, y regresando, bueno, van a decir, ¿y ganó? No ganó, sí quedamos en los primeros 5 lugares, de emprendimientos de todo el mundo, la verdad fue increíble. Y regresando, me dice, la gran noticia fue, sí lo podemos implementar, ¿no? Hay un recurso que está disponible y que podemos emplear precisamente para operar un piloto. Entonces, fue muy rápido y yo creo que esa es una característica que tiene el licenciado, la verdad, que ve oportunidades y las toma. Al mismo tiempo, también regresando, fue la Semana de Educación Financiera de 2018. Entonces, trajo muy, muy buenas noticias. Yo ahora estoy convencida, después de haber visto los resultados en tan pocos meses de operación, de que es una herramienta que necesita llegar a más familias. Algo que yo veía cuando trabajaba en el banco, es que la capacitación, que para poder dar clases de educación financiera, necesitas primero capacitar a los maestros. Y que aunque los capacites, aunque tengas una sesión de capacitación, es muy difícil asegurar que transmitan correctamente el aprendizaje, porque los mexicanos no tenemos una cultura financiera, ¿no? Me pasó cuando trabajaba en el banco, estábamos capacitando a los maestros de un colegio y al final de la capacitación dice la maestra, muy bien, ya sé qué voy a hacer con mis alumnos, les voy a poner a hacer una tanda. Y nosotros, no, ¿cómo? ¿No? Como banco no puedes permitir, no puedes promover las tandas, ¿no? Es como una herejía. Entonces, yo veía que esa iba a ser una limitante importante, ¿no? Pero que urgía educar financieramente a las personas. Entonces, el juego te permite precisamente brincar esa brecha y que el mismo maestro vaya aprendiendo. Simplemente porque el juego está hecho para que jugando aprendas. Y el maestro, pues si le cambia las reglas, ya no es juego. Entonces, tiene que seguir las reglas del juego y simplemente el juego va enseñando. Creo que definitivamente, bueno, no sé, a lo mejor el licenciado Gabriel sí lo había visto, ¿no? El alcance que podía tener, pero no sé si tan rápido y no sé si tan inmediato. Y la verdad es que sí quisiera cederle un poco la palabra para que nos explique cómo fue esa implementación, qué pasó por su mente, cómo fue ese proceso de evaluación finalmente de lo adquirimos, no lo adquirimos, porque no nada más es el recurso monetario, es el recurso de los maestros, de capacitarlos de su tiempo, del tiempo de los mismos alumnos, o sea, ellos tienen objetivos que cumplir y era octubre cuando quería implementarlo.
¿no? Sí, Entonces, no sé si quiera compartirnos. pues inicialmente me parece que estamos hablando de un juego que alguien ya lo puede conocer, pero quien no lo conoce es el tablero que está detrás de Valeria. Efectivamente, el juego se basa en un tablero, ¿sí? Y yo les quiero platicar que ese primer día que nos vimos Valeria y yo, recuerdo que te dije, oye Valeria, ¿y traes juegos para vender? Sí, sí traigo, véndeme uno. Me llevé el juego, ¿sí? Y ese primer día yo salí con mi juego bajo el brazo. Pero ¿cuál era mi lógica? Yo necesito que mis áreas, que son especialistas en temas educativos, lo vayan probando. Y entonces reunimos a alumnos, pedimos alumnos prestados a las escuelas, valga el término, reunimos alumnos y empezaron a jugar. Lo primero que me interesaba saber, Valeria, era si efectivamente les divertía. O sea, no tiene sentido meter un material didáctico o un juego, ¿sí? Que no va a ser atractivo para el niño. Entonces, jugamos con niños, les resultó muy atractivo, se divirtieron, no se querían levantar de la mesa en donde estaban jugando, decíamos, ya es tiempo, ¿no? Estaban los papás atrás, terminaron integrándose los papás, nos dimos cuenta que le gustaba a los niños, que le gustaba a los papás. Subimos a maestros, les gustó a los maestros. Subimos a autoridades educativas. En el caso de Guanajuato tenemos supervisores y jefes de sector, que es la estructura jerárquica por encima de las escuelas. Jugaron ellos. Y estoy hablando de, que además me da muchísimo gusto presumirlos, jefes de sector de 40, 50 años de servicio, divertidísimos jugando en el tablero, ¿sí? Compartiendo y negociando, ¿sí? Y atreviéndose a hacer cosas diferentes, cosas que cotidianamente no hacen. Entonces, lo que hicimos fue primero probarlo. Les digo, aquí en el Bajío hicimos lo calamos. Calamos el juego, nos dimos cuenta que sí era atractivo. Luego, nuestras áreas que se dedican a revisar la parte pedagógica, me dijeron también, me dieron un dictamen y me dijeron, sí es útil, o sea, sí cubre necesidades pedagógicas del niño y de la niña. Ya teníamos dos factores, nos faltaba el tercer factor, que luego es el más difícil en gobierno, que es el tema presupuestal. Y entonces lo que hicimos nosotros fue ir a buscar recursos. Y tenemos una partida para material didáctico, y fue de ahí de donde nosotros pudimos disponer de recursos para hacer la compra de la que habla Valeria. Nosotros pudimos ya tener la posibilidad de hacer la compra de una remesa de juegos, de afortunadamente. Recuerdo además que llegó un momento en que jugamos nosotros, y no olvido el día en que nos tocó, Valeria, sentarnos a la parte educativa directiva de la región, y nos pusimos a jugar. Recuerdo que con una carne asada, Valeria, estas Sí, famosas carnes asadas, jugamos, nos divertimos y nos dimos cuenta que tenía sentido lo que estábamos haciendo. Focalizamos el recurso, arrancamos nosotros con más de 100 escuelas, eran 113 escuelas, a las cuales no se les daba un juego, sino se les daba un kit de juegos. Dependiendo de la cantidad de alumnos que tuvieran, les dimos juegos suficientes para que pudieran de manera paralela jugar varios grupos con los juegos. Pero además empezamos a encontrar cosas interesantes. Como dimos los juegos, pero además capacitamos a los maestros, a los directivos, a algunos padres de familia, ellos mismos se encargaban de ir impulsando que la metodología se aplicara. Definimos un equipo desde la parte administrativa que fuera acompañando, que les fuera resolviendo dudas, que fuera capacitando. Entonces, bien lo comentabas hace un momento, Valeria, el ir acompañando el proceso te permite garantizar, uno, que lo que se adquiere tenga uso, y dos, que el uso que está teniendo realmente tenga de resultados. Entonces, fuimos trabajando en esta escuela, capacitamos, entregamos los materiales, acompañamos en la aplicación, definimos equipos, ¿sí? Y empezamos a ver que las mismas escuelas se emocionaban con la aplicación. Si originalmente vimos a alumnos divirtiéndose en ese primer momento de juego, hoy veíamos muchos alumnos jugando. Nos dimos cuenta que había familias que pedían prestado el juego, Valeria, sí. que iban a la escuela y decían, oiga, ¿y si me presta el juego para el fin de semana? Entonces, valga el término y no en términos despectivos, es casi como cualquier juego que pudiera tener una familia y que se divierte, pero con un enfoque educativo, pero sobre todo con un enfoque de formación ética. Y eso para mí es muy valioso. Hoy me parece que las familias, ¿sí?, tienen una necesidad muy fuerte de que vayamos siendo todos educados en elementos éticos, y entonces las familias nos lo pedían prestado, con vez de vuelta, por supuesto, se lo llevaban, lo regresaban el lunes, y la escuela podía seguir trabajando. Entonces, fue la forma en que lo fuimos operando, fuimos encontrando, reitero, cosas muy interesantes como eso de que se lo lleven
las familias a casa, empezamos a ver torneos internos en algunas escuelas, ¿sí? Como a final de cuentas es un juego que te permite tener un ganador, empezaron a generar torneos internos y fue la forma en que las escuelas mantuvieron también vigente el uso. Otras escuelas lo ponían a disposición de los alumnos en los recreos, de modo que el alumno salía a recreo y podía tomar el juego para jugar con sus compañeritos mientras estaban comiéndose la torta o el desayuno. Entonces, fue la forma en que fuimos operando, Valeria. Yo creo que es muy gratificante platicar de esta experiencia. Nos llega la pandemia y nos frena un poco. La pandemia nos ha frenado, traíamos todavía la idea de formalizar un torneo regional. Platicamos con la doctora Yolosochil, nuestra secretaria de Educación, y ella decía, no lo sueltes, monitorealo para ver si lo podemos aplicar en todo el estado, porque empezaba a ver que en la región de Irapuato había resultados interesantes. Y pues bueno, yo creo que si bien la pandemia un poco nos ha frenado en el proceso, nos ha hecho más visible la necesidad de la educación financiera. Hoy más que nunca las familias necesitan administrar muy bien sus recursos, necesitan muy bien saber qué hacer y qué no hacer con el poco mucho recurso que tienen los padres en la bolsa y a disposición de la familia. Y me parece que afortunadamente transitó de ser un material con un enfoque educativo a ser un material que hoy a las familias les hace mucho bien para que cada día tomen mejores decisiones, Valeria. O sea, yo cerraría por ahí en esta parte de cómo lo operamos, pero abro, me parece una ventana de decir qué más puede haber, cómo las familias pueden seguirlo disfrutando y aprovechando. Antes de abrir un nuevo capítulo, la verdad es que yo quiero comentar un poco de este lado. También la sorpresa o la innovación que ha sido para mí trabajar con el sector público. Les voy a poner un ejemplo. En abril tuve la oportunidad de ir a Shark Tank, a una sesión privada en la Universidad de Anáhuac. Bueno, no tan privada, o sea, sí está por ahí, pero no salimos en la tele porque era una sesión especial. Y me acuerdo que mientras hablaba del proyecto ya había trabajado con Gabriel. Bueno, con el licenciado Gabriel, perdón que diga Gabriel, pero ya después de tanto trabajo y las carnes asadas ya, y tanto juego, no, pero con todo respeto, me acuerdo que yo planteé que estaba haciendo esta sinergia y ya teníamos resultados, ya habíamos avanzado. Y uno de los inversionistas me dijo, a mí me había encantado el proyecto hasta que escuché que trabajas con gobierno. Y lo entendí porque a lo mejor yo en su momento dije, ¿cómo no se va a poder? Es muy complicado, ya no hay mucho que hacer. Y fue todo lo contrario. Al contrario, me abrió los ojos y esto fue lo que yo le dije. Es la mejor manera de cómo podemos llegar, no a los niños, a las familias de los niños. Algo que hizo el licenciado Gabriel, y la verdad lo expongo, quizá él lo hará con más detalle, pero si hay personas encargadas de educación escuchando o a quienes va a llegar este live, es la estructura que ya tiene la Secretaría de Educación, ¿no? No sé si en Guanajuato si sea la misma en todos los lugares, pero pues hay encargados, ¿no? Y en ese caso había supervisores, jefes de sector, ¿sí está así o es al revés? Al revés, jefes de sector, Jefes de supervisor. sector, supervisores, y luego vienen los directores de escuela y luego los niños. Pues precisamente en este equipo que hay que hacer para implementar, primero tenía que pasar la prueba de los jefes de sector. O sea, si al licenciado y a su equipo le había gustado la herramienta, pues todavía faltaba que los jefes de sector, que son personas pues de suficiente experiencia en el aula, me aprobaran. Y no saben cómo fue. O sea, yo iba sudando, era poco. O sea, personas mucho mayores que yo analizando la herramienta y así como realmente evaluándola. Después de media hora los veía gritando, que las fichas, comerciando, atacados de risa, haciendo abdominales, porque eso es parte de los retos del juego, como dicen por acá en el José, uno de los retos del juego es hacer abdominales, pues ahí los veías a los jefes de sector de 60 años, no sé cuántos años tengan, Gabriel, divirtiéndose y evaluando la herramienta, ¿no? Bueno, ya pasamos la prueba de los jefes de sector.
Pero todavía el licenciado Gabriel dijo, no, yo no voy a imponer herramientas. Quien quiera, que las pida y que las aproveche. Quien no quiera, no va a haber juegos. Ok. Entonces, faltaba otra prueba, que eran los supervisores, que están abajo, pero de todos modos son parte del equipo. Entonces, los supervisores, la misma prueba, ¿no? Y analizando y midiendo y por qué sí, por qué no. Bueno, media hora después, atacados de risa, negociando que si el sticker, no sé cuántos, pasamos la prueba. Y luego los directores de escuela, que para quienes trabajan en colegios o escuelas saben lo pesado que puede ser implementar nuevas iniciativas y más a medio año, ¿no? Y más antes del 10 de mayo, que justo es cuando vienen todos los festivales y estamos todos con la prisa de cerrar. Pues también pasamos la prueba con los directores. Yo creo que fue cada uno tiene su reto, ¿no? Pero definitivamente tiene que convencerle a un director para que él se haga el tiempo de poder implementar las herramientas. Pasamos esa prueba, pero no fue todo. Tuvimos otra presentación con padres de familia. Entonces, convocaron a una reunión con los padres de la mesa directiva de padres de familia y jugamos también con los papás. De esta manera, digo, de una manera muy focalizada, no fueron todas las escuelas, era un piloto. Esta estrategia se operó de manera muy integral, con todos los fundamentos o con todos los pilares sólidos y convencidos de que era una herramienta que podía operarse para el bien de los niños, de los jóvenes, ¿no? Entonces, la verdad es que sí quiero exponerla porque a mí como que no me gustó o me gustó mucho haber cambiado mi visión de lo que es operar innovación en la política pública. Es sumamente eficaz, si se sabe, o sea, quienes lo operan, si unes las voluntades de las personas que están encargadas. Y vamos a hablar de los resultados que tuvo en los niños, ¿no? Y quiero platicarles también de la retroalimentación que tuve en Francia. Tuve la oportunidad de ir a París y con una competencia, entonces dije, pues si ya voy a ir a Portugal, ¿por qué no voy a París? Y paso a la OCDE y les platico qué estamos haciendo. Entonces pasé a la OCDE y al Departamento de Innovación en Política Pública y quiero contarles qué fue lo que sucedió ahí. Pero antes de esto, me gustaría, justo antes, un día antes de salir a Portugal, tuvimos una sesión ya de evaluación. Se operó más o menos en mayo, el ciclo escolar se habrá terminado en junio, julio, más o menos, o sea, realmente fue muy, muy cortito el tiempo de operación, pero hubo resultados. Y en septiembre nos reunimos con todos los directores para efectivamente ver, ¿se implementó o no se implementó? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué aprendizajes hubo? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Seguimos invirtiendo tiempo y esfuerzo a esto o no? Si no crean, yo creo que ha sido de las evaluaciones más fuertes que he tenido, más que los premios, esta implementación, ¿no? Porque no es, como mencionaban, no es adquirir material por adquirir material, ¿no? Hay una conciencia de dar seguimiento a los proyectos y ver qué resultados hemos obtenido. No sé, licenciado Gabriel, si usted se acuerda de alguno que quisiera mencionar o les voy contando los que yo tengo presentes, que me acuerdo de esas sesiones. Pues igual si gustas compartir, sin embargo yo quisiera comentar que algo que comentaban los propios directores es que operamos mucho como en la libertad, ¿sí? Y nos ha funcionado bien. El tener ya el material en tu plantel. Tú marcabas tus tiempos y tú marcabas tus comos. Y entonces cuando hacemos esas reuniones, hubo alguien que dijo, la verdad es que yo no lo he operado, yo no lo he aplicado. Uh-huh. Pero de ver lo que estaba pasando en las otras escuelas, de ver el que decía, sí, yo lo operé así, me está pasando esto, y fíjate que bajaron los índices de conflicto entre mis alumnos, yo ya he podido desarrollar proyectos con ellos y me ha servido afortunadamente fácil para aquello, se quedaron con la sensación de que habían perdido el tiempo. Entonces, fue
una dinámica que entre los propios directores se compartían lo que estaba pasando, ¿sí? Y uno a otro se motivaba a seguir trabajando. La verdad es que yo lo dejaría ahí. Seguramente tú tienes muy presente las diferentes expresiones y comentarios de los directores, pero sí fue una dinámica interesante que vivimos en la región y que, bien lo comentas, me parece que es entrar y atreverte a hacer cosas diferentes en términos de políticas públicas. Definitivamente, pues yo sí quiero contarles porque para mí fue una sorpresa y la verdad una satisfacción muy grande escuchar los resultados de los profesores, de los directores en este caso. Había desde quienes estaban en una comunidad rural y no, pues no tenían acceso pues, ¿no? a lo que hay en la ciudad. Entonces, tal cual empezaron a jugar y dijeron, los niños decían, pero ¿qué es un negocio? Pero ¿qué son ventas? Y eso, por lo menos eso, va ayudando, claro que sí, a una inclusión social. O sea, deja de una inclusión financiera, de una inclusión social, a una inclusión social. Entonces, había desde esos casos hasta el caso de los jóvenes de secundaria que querían hacer su graduación, ¿no? Independientemente del juego. Pero pues les dijeron que no había dinero y que no iba a haber graduación. Por otro lado, en la escuela los pusieron a jugar como parte de las actividades educativas y terminando el juego hubo el listo que dijo, ya sabemos cómo vamos a hacer nuestra graduación. A ver, tú haces los cupcakes, tú haces papitas, tú haces elotes, tú haces, y así se repartieron, hicieron una kermés, sacaron dinero y con ese dinero pudieron hacer su graduación. Eso, ese resultado vale oro, porque lo que hay en la mente de esos jóvenes, después de haber jugado uno o dos veces, no sé, afortunadamente, es que ellos son capaces de solucionar sus necesidades y que ellos son capaces de generar ingresos y administrarlos para cumplir sus metas, sea dar de comer a una familia, sea pagar sus estudios, o sea hacer una graduación, una fiesta, un viaje. Entonces, esa es la mentalidad que necesitamos generar y cambiar en la educación de los jóvenes. Claro que las familias, no solamente llegó a los jóvenes, sino que las familias de estos jóvenes dijeron, ¿cómo se les ocurrió? Pues jugamos en la escuela y tal. Y entonces dijeron los papás, no, pues yo también quiero. Pidieron el juego prestado, ¿no? Aprendieron algo de administrar los recursos, porque en el juego tienes que administrar los recursos y no te puedes quedar sin dinero, sino tienes que volver a empezar. Entonces, estos papás hicieron lo propio y empezaron a emprender. Pusieron ya su puesto de no sé qué, empezaron a vender no sé cuántos y entonces ese recurso ya no es para la graduación, ya es para su sustento. Y así es como ayuda a mejorar la calidad de vida. Entonces, la verdad es que esta herramienta, digo, no puede ser que por un juego empecemos a cambiar la cultura financiera de los niños y de las familias. Necesitamos llegar a más. Y así fue como llegué también en este viaje, aproveché para ir a platicarlo a la OCDE. Quienes no conozcan, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ellos hacen la prueba PISA, famosa, un poco más escuchada, que evalúa a los países del G20, a los alumnos de los países del G20, en temas de matemáticas, lingüística y no recuerdo, creo que ciencias. Hicieron una evaluación en educación financiera también. México todavía no participa, pero son los encargados principalmente o los principales promotores de políticas públicas y de promover la educación financiera en la política pública. Entonces, pues tuve la oportunidad de ir, también busqué en Google quién era el encargado, le dije voy a ir y entonces sí me dieron cita y ahí estoy yo platicando de estas aventuras, de lo que hemos estado haciendo. Y precisamente me decían, hablé con dos personas. Uno, los encargados de educación financiera en la mañana y en la tarde con los encargados de innovación en política pública. ¿Okay? En la mañana me dijeron, está excelente
la metodología, sí es innovadora y sobre todo desarrolla habilidades socioemocionales, lo que decía precisamente el licenciado. En temas de innovación en política pública, también dijeron, yo les preguntaba si era necesario hacerlo digital y me dijeron, no, manténlo físico, porque eso ayuda a desarrollar habilidades socioemocionales y es más, hay que reportarlo porque hay que promoverlo con los demás países. Entonces, la verdad es que yo después de eso dije, de México tiene que salir una herramienta o los resultados de la herramienta que ayuden a cambiar la situación de vida, por lo menos de la mayoría o de una gran parte de los niños. Sabemos que el tema de la pobreza es sumamente profundo y complejo y tampoco voy a decir que se soluciona con un juego de mesa, pero si una gran parte de la sociedad aprende a manejar bien sus recursos, también los recursos disponibles de apoyo social del gobierno también se pueden optimizar para realmente atender el tema de la pobreza. Pero bueno, ya me extendí, ya me extendí en todos los resultados. La verdad es que sí es una satisfacción inmensa pues poder ver el cambio de vida en los niños, en los jóvenes, en las familias. Quiero mencionar también el ejemplo, ya último, Gabriel, y ya te dejo platicar, pero la verdad es que me apasiona. Una maestra, una directora, no tenía tiempo, le dieron los juegos, fue a su capacitación, dijo, sí, sí le entro, pero no le daba tiempo de ponerse a estudiar el juego y luego capacitar a los maestros le iban a decir que no, porque pues ya se iba a acabar el ciclo escolar y traían mucha carga de trabajo, y la directora, que es algo que les recomiendo que hagan como papás con sus hijos, les llamó a los típicos 6 inquietos de sexto de primaria. Los mandó a llamar a la oficina, esta vez no era para regañarlos, esta vez era para darles un premio, y les dijo, hoy les voy a dar pues, algo prestado, les voy a prestar algo para que se diviertan el fin de semana. Y les dio su juego a cada quien. Les presto el juego y necesito que aprendan a jugarlo, porque ustedes se van a dedicar a capacitar a toda la escuela. Entonces se fueron los niños con su juego, jugaron en casa, aprendieron, y esos niños de sexto de primaria fueron quienes capacitaron a los salones para aprender a jugar. Y a través del juego aprendieron, ¿no? Entonces, esto les recomiendo que lo hagan también en su casa. A veces los niños, uno se agobia como adulto, como papá, como maestro, tratando de resolverle la vida al niño y de tenerle todo perfecto, cuando en realidad él puede resolverlo, ¿no? Entonces, esta fue una iniciativa que la verdad me sorprendió mucho de la directora y la aplaudo definitivamente. Y pues bueno, la verdad, no sé, Gabriel, si quieras también compartir pues algo más, ¿no? De hacia dónde vamos, de los resultados en convivencia, no sé si quieras contar lo del tema de robótica. Sí, sí, de hecho, a mí me gustaría como platicarle a papás que nos puedan estar viendo, a maestros que nos puedan estar viendo, como en términos muy, muy coloquiales, hacia dónde va dirigido en la parte educativa el esfuerzo, afortunadamente. Si tú quieres que tu hijo se comunique mejor, si tú quieres que tu hijo vaya desarrollando lógica matemática en su toma de decisiones, si quieres que sea crítico de su entorno y que sepa resolver problemas, si tú piensas que tu hijo tiene que abrirse a la posibilidad de conocerse mejor, pero además de administrar sus emociones, si tú crees que a tu hijo le puede hacer bien tener más iniciativa y saber trabajar en equipo, y si tú crees que a ti te hace sentido que tu hijo sepa conocer las reglas, pero además respetar las reglas y comunicarse y dialogar para que todos se respeten las reglas, afortunadamente te puede servir. Y de lo que les acabo de hablar, Valeria, son de elementos del perfil de egreso, que pareciera ser como términos muy técnicos para un maestro, pero son cotidianos para un papá. Si queremos que eso pase, afortunadamente te puede servir. Y fue el análisis que hicimos desde la parte institucional antes de iniciar a trabajar, afortunadamente. Y efectivamente me da muchísimo gusto, Valeria, ahorita que comentabas el tema de robótica,
Pues la verdad es que presumirles que nos ha ido bien en términos de robótica. Somos una región que gracias ahí al impulso del señor gobernador hemos podido participar en eventos de robótica nacionales e internacionales y jovencitos de secundaria de esta región, van 3 años que se van a representar a México y un factor en su preparación ha sido afortunadamente. O sea, cuando empezamos a identificar grupos de alumnos destacados, nos metemos en una dinámica de desarrollar competencias blandas, toma de decisiones, trabajo en equipo, liderazgo, asunción de riesgos, administración de fracaso, y afortunadamente ha sido un insumo que hemos utilizado para ellos. Es de que yo les diría, si quieren que sus hijos logren cosas grandes en la vida, a lo mejor este es un buen camino, ¿eh? Porque básicamente nosotros lo que planteamos cuando se pensiona afortunadamente es, queremos que nuestros niños decidan bien, queremos que nuestros niños se conozcan y a partir de que se conocen, aprovechen sus talentos, pero tercero, queremos que sea gente de bien. ¿Sí? Nosotros afortunadamente lo hemos utilizado como una estrategia regional para fortalecer el tema de proyecto de vida. Si hoy el jovencito o la jovencita de primaria y de secundaria tiene muy claro qué quieren ser en la vida, van a empezar a tomar buenas decisiones. Entonces, básicamente fue por ahí. El tema de robótica es un tema que nos da mucho orgullo, pero también que nos lleva a pensar de cuáles son las causas para que esto pase. Robótica, matemática nos va bien, gracias a temas como afortunadamente. Y yo también les quiero decir, Valeria, que no todo ha sido miel sobre hojuelas, no todo ha sido fácil. ¿Sí? A lo mejor les platicamos como procesos que parecieran ser largos, ¿no? Los hemos tenido que operar muy rápido, en periodos muy cortos de tiempo, ¿sí? Tocando puertas, haciendo gestiones, convenciendo estructuras. Sin embargo, yo creo que vale la pena el esfuerzo. Pudiéramos quedarnos en la operación cotidiana haciendo lo mismo que hacemos siempre, pero yo digo que si hacemos lo mismo que hacemos siempre, tendremos los resultados que hemos tenido siempre. Y hoy el reto es atrevernos a hacer cosas diferentes. Así es de que, Valeria, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hacer una alianza de este tipo, por seguir construyendo. Y seguramente ahorita en la pandemia seguimos trabajando el tema, pero cuando volvamos a actividad presencial en las escuelas estarán ávidas de retomar el tema de afortunadamente y seguir construyendo, ¿eh? Y seguir platicando. Si nos das la oportunidad de seguirles contando qué sigue pasando en las escuelas. Definitivamente, Gabriel, la verdad es que quiero también reconocer la adaptación de la misma Conducef para este evento, ¿no? Quizá no fue ahorita un tema de juegos, ¿no? Pero sí fue un tema de muchísima capacitación. Y yo reconozco que quizá tenían mucho miedo de, híjole, veníamos haciéndolo presencial no sé cuántos años y de repente pasar al tema digital, híjole, ¿qué tanto va a funcionar? ¿Qué tanto no? Y yo que estoy del otro lado exponiendo, honestamente yo creo que se van a rebasar por mucho los impactos en la cantidad de personas. La verdad, quiero reconocer el esfuerzo de adaptación de la misma Conducef, que además, pues todavía tenían la esperanza, ¿no? Es que a lo mejor en septiembre, a lo mejor en octubre ya el semáforo cambia y sí se puede hacer en Chapultepec y tal, y, llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión de hacerlo digital y yo creo que honestamente va a tener un gran impacto de una manera distinta, como dices tú, o sea, hay que cambiar la manera, pero hay que seguirlo haciendo y ojalá, la verdad es que lo que sí hay que hacer es que esto se propague, se difunda, que escuchen a los autores de educación financiera, a los ponentes de educación financiera, se sigan desarrollando herramientas y ojalá que esta conversación que hemos tenido este año, bueno, la sigamos teniendo, pero que el próximo año podamos tener conversación con muchísimos más delegados, más secretarios de educación, hasta que esto sea algo normal en la vida de los niños de México. Y pensar que la pandemia, si bien ha sido una situación muy adversa, que nos ha llevado a vivir cosas diferentes y además a sufrirlo, ¿eh? Muchas familias hoy sufren lo que estamos viviendo. También nos ha abierto la posibilidad, Valeria, a encontrar nuevos caminos. ¿Sí? Y el reto es que si hoy estamos accediendo a mucha dinámica a través de redes sociales, a través de plataformas, a través de dispositivos o aplicaciones, cuando regresemos a la vida presencial, no lo olvidemos. Yo creo que dentro de todo lo que estamos viviendo,
hay cosas que podemos rescatar como parte de un crecimiento que estamos teniendo como comunidad, como sociedad, como humanidad. Entonces, me parece que ese es un reto. Hoy me atrevo a decir que muchos maestros nos ven, pero si esto hubiera pasado hace un año no nos estarían viendo. Muchos maestros trabajan plataformas, muchos maestros trabajan aplicaciones, muchos papás seguramente están conectados. Y si no, puedo yo atreverme a decir que gracias a la pandemia, sí puedo decir que a consecuencia de lo que estamos viviendo, abrimos nuevos caminos, nuevas formas de trabajar y que bueno, a final de cuentas como humanidad nos tiene que servir para seguir creciendo. Así es de que muchas gracias Valeria, gracias a la Conducef, a la Asociación de Bancos de México por darnos la oportunidad de platicar estas cosas interesantes que se viven acá en Guanajuato y que pues también la invitación por sí misma Valeria nos obliga a hacer nuestro mejor esfuerzo. O sea, tendremos algún día que regresar a vida presencial y no podemos dejar de lado estos esfuerzos que están dando resultados. Así es, Gabriel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por tomarte el tiempo de platicar y recordar pues todo este proceso que hemos estado operando. Bueno, ustedes en equipo, finalmente. Sí. Y quiero decirles también a las personas que nos están viendo, gracias por su apoyo. De verdad, de verdad, de verdad, ustedes no saben lo clave que son en el desarrollo de este proyecto. Yo no hubiera llegado al licenciado Gabriel, yo no hubiera llegado a la Semana Nacional de Educación Financiera hace 3 años si no hubiera sido por mis amigos de Facebook. Y así de simple lo pongo, porque no fue otro lugar en donde lo publiqué. Y a lo mejor ustedes no son papás, ustedes no son maestros, ustedes no son secretarios de educación, pero conocen a alguien que conoce a alguien y que, o simplemente son papás que pueden llegar con el director de su escuela a decirle, oye, está esta iniciativa. Y así, poco a poco, ir cambiando la vida de esos niños. Entonces, síganme ayudando, sigo agradeciendo su apoyo, el compartirlo, el hablar de esto, el acompañármenos en este live. La verdad es que es un trabajo definitivamente colaborativo. Yo lo expongo en mis redes sociales y la mayoría de mis amigos no son mi mercado. ¿En qué sentido? De que no tienen hijos y si los tienen son bebecitos, o sea, no van a jugar, ¿no? Ni son maestros, pero se va pasando la voz y llega a donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, yo veo muchísima esperanza para México, ya empezamos y pues ustedes también son parte de esto, ¿no? Todos los que nos están acompañando, Lucero, Janine, Lucía, Gina, Lulú, Noemí, Marielena, José, Delia, Mari, y bueno, pues todos los que se vayan a unir, la versión grabada. Sí, muchísimas Valeria, gracias por acompañarnos. Valeria, de verdad es que yo no quiero irme sin decir gracias, Valeria. La verdad es que eres muy buena en lo que haces, ¿sí? Y si bien hablamos como de todo un esfuerzo, esto nace a partir de una iniciativa de una emprendedora que dice, sí, se pueden hacer las cosas diferentes. Y es de que, muchas gracias, Valeria. Yo les quiero decir y les quiero presumir que tenemos una excelente amiga acá en Guanajuato, en Valeria Arellano. Y también decirles que si no lo han jugado, jueguenlo. Dense la oportunidad y seguramente, como yo lo viví, lo van a disfrutar, ¿sí? Y lo van a difundir y lo van a compartir. Muchas gracias, Valeria. Me parece que una excelente noticia para el estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, Gabriel. Y pues bueno, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que pasen muy buena tarde.